Vamos a comenzar, aquí está. Cada quien váyase buscando ahí cuánto sacó, ¿verdad? Y tenemos resultados de 2 de 5, 1 de 5, 3 de 5, 4 de 5 y así sucesivamente, ¿verdad? Ahí se buscan y ven cuántos hay aquí, que es Capaz de la Sierra, no sé qué, es PKZ, 5 de 5. Oiga, licenciado. Ah, ¿verdad? Está bien. Y ahí vamos, pues parece bastante bien, ¿verdad? Aceptable. Pues los que estuvieron presentes se recordarán de algo, ¿verdad? Ahora, definitivamente los que no estuvieron, pues, ¿qué se van a recordar, verdad? Si no estuvieron. Ahí tenemos otros 5 de 5, miren, es María Guadalupe. María Guadalupe Salazar Fuentes. Fuentes de San Marcos. Sí, sí soy yo. Ahí estamos. Bueno, entonces, ahí estamos. Vamos a continuar. ¿Alguna pregunta adicional antes de dar inicio con la clase de hoy? ¿No? Pues miren, vamos a partir vamos a ver, esa parte de la base y la superestructura, porque es lo que nos da a nosotros la pauta para comenzar esto. Aquí lo tenemos, base y superestructura. Ya la formación económico-social va a corresponder a la forma, al momento, ¿verdad? Al estadio, se le llaman estadios, ¿verdad? Entonces, ya lo vamos a conocer eso. Entonces, la superestructura, dijera, hay que partir de la base, porque la base es la que determina la superestructura, no es a la inversa. Porque primero se inicia con la base económica y social. Es como en todo, ¿verdad? Yo les decía, es como un edificio. O sea, un edificio se comienza con los cimientos. O sea, no se comienza con la terraza del último piso, ¿verdad? Sino que se comienza con los cimientos. Igual es aquí. La base económica y social es de acuerdo al régimen económico social o estructura económica y social que se trate. Comenzando. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, pero no está presentando pantalla. Bueno, déjeme. Qué bueno que me dijo, porque si no, me paso aquí toda la mañana y no, ustedes no ven. Y la idea es que ustedes ven. Ahora sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, gracias por avisar. Bueno, entonces, se comienza por la base. Voy a hacer un preámbulo. Este es una broma. Ustedes saben la diferencia entre un árbol y un borracho. ¿Que uno se queda parado? No. Dice que el árbol comienza en el suelo y termina en la copa. Y el borracho comienza en la copa y termina en el suelo. Este es un chiste, ¿verdad? Pero bueno, sigamos con esto. Entonces, la base económica es la que determina la superestructura, ¿verdad? Entonces, y está relacionada con el modo de producción. Y el modo de producción son las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, o sea, la forma en que el hombre trabaja es lo que determina el modo de producción. Y las fuerzas productivas, pues son las fuerzas de trabajo, ¿verdad? El hombre y su experiencia histórica, su conocimiento, su expertise, etcétera, ¿verdad? Y los medios de producción, pues son los instrumentos de trabajo y los objetos de trabajo que han ido evolucionando. Y en la medida que van evolucionando, el hombre también va evolucionando. Y las relaciones sociales de producción, que son la producción, el intercambio, la distribución y el consumo. Y eso pues ya genera la propiedad, ¿verdad? Porque se intercambian bienes, productos, ¿verdad? Y entonces eso va a llevarnos a la superestructura, ¿verdad? Porque aquí ven ustedes en esta parte en medio que dice
que la base determina en última instancia, ¿verdad? La superestructura. Y la superestructura, a su vez, influencia a la base, ¿verdad? Pero dijéramos en segunda instancia, porque lo primero es la base, que genera la superestructura. Y después la superestructura, van a ver ustedes, que influencia la base en la manera que vamos desarrollando el proceso. Entonces vamos a ver ahora la superestructura. La superestructura o supraestructura o sobreestructura es lo mismo. Entonces la superestructura está formada por lo jurídico y lo político, así como lo ideológico, que es parte de la conciencia social. Entonces lo jurídico y lo político está representado por el Estado, ¿verdad? Que es la esencia, es la dictadura de una clase sobre la otra, ¿verdad? Y surge también el derecho. Entonces la esencia del derecho es la voluntad erigida en ley de la clase dominante, ¿verdad? Y estos son los instrumentos de la clase dominante. Este mismo cuadro se los presenté a los que estuvieron la semana pasada. Pero les aseguro que la semana pasada no lo entendieron tan claramente como lo están entendiendo ahorita. Por favor, dígame. ¿Entendieron mejor esta gráfica ahora con relación al domingo pasado? Solo Sí. uno. Sí, licenciado. ¿Verdad que pareciera Sí, que licenciada. pareciera que es otra cosa, ¿verdad? Porque la misma gráfica, inclusive hasta hicimos un ejercicio. La misma gráfica, solo que ahora se entiende, ¿verdad? Se entiende de una manera diferente. Y ese es el proceso, ¿verdad? Entonces, después de eso, pues, hubo teorías sobre lo mismo, la base de la superestructura, y etcétera, etcétera. Este fue el ejercicio que ustedes hicieron, ¿verdad? Y, bueno, entonces ahí vamos, y luego, pues, aparece el origen del Estado y del derecho como una corriente idealista, ¿verdad? En donde los idealistas señalan que el Estado y el derecho positivo cumplen sus fines de proporcionar justicia, seguridad, libertad, igualdad, bien común y otros, con la condición de que se rija por los principios de universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad. Entonces, el Estado y el derecho se originan de una voluntad divina, de la razón, del espíritu popular, de la experiencia de la voluntad estatal, de vivencias psicológicas y otros. O sea que esta es la corriente idealista, en donde creemos que hay un Dios, un ser divino, una fuerza superior, etcétera, que es la que origina las cosas, ¿verdad? Yo no estoy en contra, pero eso es parte de lo que tengo que trasladarles a ustedes. Entonces dice, para la concepción idealista lo determinante es el espíritu, mientras que lo secundario o determinado es la materia. Para la concepción materialista u objetiva, lo fundamental es la materia y lo secundario es el espíritu, ¿verdad? Entonces esto se aproxima a las tesis religiosas sobre la naturaleza finita en el espacio y en el tiempo y sobre su creación por Dios, aunque en ciertas corrientes idealistas el término Dios haya sido sustituido por otros como espíritu universal, idea absoluta y otros. Entonces, todo esto es lo que da origen al Estado y al derecho, ¿verdad? Entonces, el Estado y el derecho se originan ya sea de una voluntad divina, de la razón, del espíritu, eso ya lo habíamos leído. El Estado es obra de la voluntad divina, es creación de Dios, según las escuelas teológicas. Otros indican que es el producto de la razón universal, según la escuela racionalista. Atiende a creencias de carácter espiritual, ideas, dogmas, un ser divino, los 10 mandamientos. Ya les decía yo que, según dice la Biblia, Moisés subió al monte Sinaí y pasó 40 días y después cuando bajó ya traía las tablas con la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos. En donde les hacía yo la broma del mandamiento que dice no desearás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Pero eso de los matrimonios gays como que nos viene a sacar de contexto aquí de los 10 mandamientos. Entonces, lo determinante es el espíritu,
ocultan la esencia de clase del Estado y el derecho. La doctrina natural de Kelsen son normas de conducta del hombre. Entonces, aparte de eso, les hablé un poco, bueno, aquí dice el derecho natural, se considera como un derecho no escrito. Los filósofos griegos lo llaman intrínsecamente justo, conjunto de normas reguladoras de la conducta humana, justa, eterna e inmutable. Muy bien. Entonces, vamos a darle paso. Aquí habla de los principios del derecho natural, o sea, que es universal, significa que todos los seres humanos tienen los mismos derechos. La cognoscibilidad, que puede ser conocido o comprendido. La inmutabilidad se refiere a aquello que no puede ser ni debe cambiar, que no puede ni debe cambiar, como Dios, por ejemplo, ¿verdad? O sea, Dios no puede ni debe cambiar. Dios sigue siendo Dios, es inmutable, ¿verdad? Y los estáticos, dice que permanece en un mismo estado y no experimenta cambios. O sea, Dios no ha evolucionado. Dios ha sido Dios siempre y sigue siendo Dios y entonces no experimenta cambios, ¿verdad? Entonces no es como nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y las demás cosas experimentamos cambios, ¿verdad? Ejemplos: la igualdad, la seguridad, la propagación de la especie, la libertad, etcétera. Bueno, esto fue lo que vimos la semana pasada. Y aquí está el programa, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer, ahí están los objetivos del curso y los temas que vamos a ir desarrollando. La semana pasada solo nos detuvimos en el origen del Estado y del derecho, según la corriente idealista. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el origen del Estado y del derecho, según la corriente materialista. Y como subtemas vamos a tener el régimen de la comunidad primitiva, la organización del régimen gentilicio, la desintegración del régimen de la comunidad primitiva y el aparecimiento del Estado y el derecho. ¿Cómo vamos hasta ahí, jóvenes? Entonces el libro de la Bien. semana pasada está ahí, ¿verdad? En el Classroom. Está ahí y está en el libro. Ah, Sí, ahí es lo que les adjunté en Classroom. Este es lo mismo, ¿eh? De aquí lo saqué. Ese fue el curso de la semana pasada, la clase de la semana pasada. Está aquí en ok. clase. Este es Classroom. Aquí está el programa, aquí está la clase de la semana pasada, aquí está el libro. Muy Muchas bien. gracias, licenciado. Entonces, ahí hicimos un breve repaso. Denme 2 minutos, por favor. Ahorita vuelvo, denme.
Muy bien, ya regresé, muchas gracias. Me voy a traer mi vaso de agua porque se reseca la garganta. Entonces, vamos a dar paso entonces a la clase de hoy. Aquí les tengo preparado el material. Realmente, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Sí. Lo que pasa es que este curso es muy teórico. Entonces voy a tratar la manera de que no se me aburran, porque realmente cuando un curso es teórico, a veces tiende a pasar eso. ¿Verdad? Que es mucha lectura, mucha teoría, pero forma parte de la formación académica de ustedes, ¿verdad? Tienen que comenzar a aprender todo esto. Realmente nosotros los profesionales de las ciencias económicas nos apoyamos mucho en leyes, y entonces tenemos que conocer. En la carrera de auditoría hay muchos cursos de derecho, no sé si en administración también, ¿verdad? En economía, pero en auditoría sí, este curso les abre la puerta a una serie de cursos de derecho, ¿verdad? Derecho tributario, eh, laboral, civil, mercantil, etcétera, ¿verdad? Entonces sí es necesario que pues aprendamos los fundamentos, ¿verdad? De derecho. ¿Qué es esto, verdad? Antes esto se llamaba fundamentos de derecho. Entonces, ¿sí ven la pantalla ahí? Teoría materialista del Estado y el derecho. No, Lick no está compartiendo. No, licenciado. Muy bien, entonces vamos a probar de nuevo. Ahora sí. Sí, Lick. Muy bien. Entonces, el tema de hoy es ese, ¿verdad? La teoría materialista del Estado y el derecho, en donde dice que todo Estado es el aparato de la dictadura de una clase u otra. Todo derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Luego tenemos aquí que pues la esencia del Estado, ¿verdad? El término Estado suele emplearse para referirse a un fenómeno político que surgió en Europa a partir del hundimiento del feudalismo, con las características fundamentales de la territorialidad, centralización, soberanía, diferenciación e institucionalización. Un grupo de individuos, al asentarse en un territorio, constituyen una nación, la cual al organizarse jurídica y políticamente dan forma al Estado, convirtiéndose entonces en una agrupación humana con características propias que la diferencian de los demás grupos sociales. Muy bien. Y luego tenemos la maquinaria del Estado. Para cumplir su función social, el Estado debe contar con un cierto sistema de organización de individuos, de instituciones políticas, relacionadas entre sí de un determinado modo y que en su conjunto forman la maquinaria del Estado. En la maquinaria del Estado hay que distinguir especialmente los organismos directos o primarios del Estado. Según la Constitución Política de la República de Guatemala, pues tenemos como organismos directos o primarios al Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. El Ejecutivo representado por ¿quién? Pregunto, ¿quién representa al Ejecutivo? Por el presidente y sus ministros. Como directo o primario sería el presidente. ¿Y quién representa al Legislativo? La orden no. El legislativo. ¿Sí? Congreso de la República. Los diputados, ¿verdad? Y el Congreso. Muy bien. ¿Y el judicial quién lo representa? Los juicios. La Corte Suprema de Justicia. Ahí estamos, Corte Suprema de Justicia. Bueno, y después vienen los organismos derivados de los anteriores, ¿verdad? Tales como
los ministerios, las secretarías, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, los juzgados de primera instancia y otros, y las comisiones de trabajo del organismo legislativo o Congreso. Entonces tenemos los organismos directos o primarios y los derivados, ¿verdad? Entonces, de los primarios se derivan otras instituciones, ¿verdad? Como por ejemplo del presidente, ya lo decía el compañero ahí, los ministerios y las secretarías, ¿verdad? Y del legislativo, pues los diputados y sus comisiones de trabajo, porque en el legislativo también hay comisiones de trabajo, o sea, hay una junta directiva y hay comisiones de trabajo, hay comisión de vivienda, comisión de salud, comisión de finanzas, comisión de... O sea, y por cada comisión ganan algo los diputados, ¿verdad? Les pagan 5,000 quetzales por cada comisión en la que están. Aparte de su sueldo por ser diputado, les pagan 5,000 quetzales por pertenecer a una comisión, ¿verdad? Entonces son comisiones de trabajo, ¿verdad? Entonces, esos son los organismos derivados. Y del judicial, pues ustedes ya saben, ahí están los juzgados, ¿verdad? Los juzgados civiles, laborales, penales, formados pues, hay cortes de apelaciones, pues los juzgados de primera instancia, ¿verdad? En cada una de las ramas, porque cada una tiene pues una rama, lo laboral, lo penal, lo familiar, etcétera, así se van, ¿verdad? O sea, un juzgado familiar no entra a conocer cosas penales, ni un juzgado penal entra a conocer cosas laborales, ¿verdad? Entonces tienen sus especialidades. Muy bien. Y tenemos también como parte de esa maquinaria del Estado las organizaciones armadas, que están dotados de ciertos atributos materiales, ¿verdad? Como armamento, cárceles y otros, ¿verdad? Pues aquí en Guatemala ha de haber, ¿verdad? Aviones, helicópteros, tanques, no sé, armas, ¿verdad? Revólveres y algunos otros equipos que tienen ahora muy sofisticados de tecnología, ¿verdad? Entonces, los métodos de coerción han cambiado, pero siempre que exista un Estado, existirá un grupo de gente que gobierne, dirija, que domine y para poder mantener el poder poseen un aparato de coerción física, un aparato de violencia, con aquellas armas que mejor corresponda al nivel técnico de cada época, ¿verdad? Por ejemplo, en la época primitiva no creo que hubieran tenido aviones, tanques, ¿verdad? Tenían armamento adecuado. En la época feudal, ya vemos las películas ahí, en la época feudal eran caballos, eran armaduras, eran eh, armas letales, ¿verdad? Pero eran armas blancas, espadas, cuchillos y una serie de instrumentos. O sea, cada época, cada forma de producción, cada etapa, cada estadio tiene sus propios instrumentos, ¿verdad? Y también, pues lo tienen los sistemas coercitivos, ¿verdad? Los sistemas de coerción. Entonces, se puede señalar aquí en Guatemala, en este momento, la Dirección General de Inteligencia Civil, DIGICI, el Ejército, la Policía Nacional Civil, etcétera. O sea, nosotros conocemos, pues, que cuando hay disturbios, cuando hay protestas, cuando hay distintas manifestaciones, por ejemplo, eh, se acude a las fuerzas, ¿verdad? A las fuerzas, a las organizaciones armadas, ¿verdad? Y lo que normalmente vemos, pues, es la Policía Nacional, que que ellos están como para prevenir el delito, ¿verdad? Pero participan como una fuerza coercitiva, represora, ¿verdad? Del pueblo, realmente, ¿verdad? Viéndolo desde este punto de vista científico. Ya, yo no soy revolucionario ni nada de eso, sino que solo les estoy transmitiendo lo que dice la ciencia, ¿verdad? Como conocimiento. Muy bien. Entonces, esto ha sido por años, ¿verdad? Entonces, luego tenemos los rasgos del Estado. Perdonen que voy a ver, alguien está
Es que lo que pasa es que en el transcurso que está uno en la clase le están mandando correos de cuestiones que, que hay que leer y a veces que transmitirles a ustedes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver los rasgos del Estado. Entonces tenemos que, pues hay una organización representativa de la clase dominante. Tenemos un aparato coercitivo, pues el ejército, la PNC, los tribunales, etcétera. Tenemos la obligatoriedad y generalidad de sus órdenes, o sea, la voluntad del Estado se refleja ante sus habitantes, o sea, a los habitantes del Estado, ¿verdad? La soberanía, o sea, el Estado no obedece a ningún otro poder, ni dentro ni fuera de sus fronteras, o sea, nosotros somos un país soberano e independiente. Ustedes han visto que en varias ocasiones hemos estado influenciados por decisiones de Estados Unidos, más que todo, ¿verdad? Que nos quiere estar mangoneando, ¿verdad? Pero, pues, Guatemala ha mantenido su soberanía. Es el hecho, pues, que la CICIG era una, dijéramos, inclusión ahí dentro del Estado, ¿verdad? De las fuerzas extranjeras, porque pues esto creo que era nombrado por las Naciones Unidas, ¿verdad? Debido a la corrupción y a la falta de transparencia y todo eso. Entonces, ahí teníamos una incursión, se llama una incursión de personas como don Iván Velázquez, que fue el último, ¿verdad? Que era es colombiano y ahora es el ministro de Defensa de Colombia, ¿verdad? Y que vino aquí a imponer, y de hecho, pues todavía tenemos a un presidente y a una vicepresidenta en la cárcel, ¿verdad? Por las investigaciones que ellos hicieron, ¿verdad? Y una forma de mantener el control. Entonces, pero son influencias extranjeras, ¿verdad? Que la soberanía no permite eso, ¿verdad? Entonces, el Estado no debe obedecer a ningún otro poder, ni dentro ni fuera de las fronteras, ¿verdad? O sea, los poderes del Estado son tres. Es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero el ejecutivo y el legislativo son nombrados por el pueblo. Cuando vamos a las votaciones, nosotros votamos por un presidente y votamos por los diputados, que aunque a veces votamos y no sabemos ni por quién estamos votando, ¿verdad? Porque no sabemos quiénes van a ser los diputados que están en el Congreso representándonos, pero votamos. Entonces, y el judicial pues tiene sus propias formas ahí de elección, ¿verdad? Entonces, ahí sí no votamos los del pueblo, sino que votan otros en nombre del pueblo, el Congreso, por ejemplo, porque el Congreso después es quien vota en nombre de los habitantes, porque cada diputado representa una cierta cantidad de habitantes, ¿verdad? Entonces, para no volver a convocar a votaciones, es que el Congreso vota en representación del pueblo, ¿verdad? Tenemos la división de poderes, que es ejecutivo, legislativo, judicial. Hay una limitación y control del poder como un principio republicano, ¿verdad? O sea que no hay un poder absoluto, porque bien decía Portillo y a él le cayó, que decía que el poder absoluto corrompe absolutamente, decía él, y cabal. Por eso es que estuvo preso tanto tiempo, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos. Entonces, hay una limitación y control del poder, ¿verdad? O sea que tienen el poder, pero no es infinito, tienen un límite. Bueno, entonces la representatividad como modelo democrático representativo, ¿verdad? O sea, son las instituciones que nos representan a Guatemala, ¿verdad? Las que están instituidas. La alternabilidad, o sea que el poder se ejerce de manera alterna. Estamos cada 4 años eligiendo un nuevo presidente. Ahorita estamos en un año electoral, en donde yo creo que ya se han inscrito 22 partidos políticos para participar en la contienda, ¿verdad? Para obtener una tajada ahí del pastel. O sea, pero es alternable, ¿verdad? O sea, cuando se elige un presidente y sus diputados, pues hay que aguantarse 4 años si es que no son buenos, ¿verdad? Pero ya sabe uno que los 4 años se van a cambiar, ¿verdad? Han habido presidentes que sí no la hacen, ¿verdad? Entonces, pero los mismos políticos dicen, ¿verdad? Aguantemos, muchachos, porque ya solo faltan 2 años, o eso ya solo falta 1 año, ¿verdad?
Y como no es conveniente estar rompiendo el esquema democrático que tenemos, pues hay que aguantarse a terminar y la alternabilidad es una de las situaciones pues que nos permite cambiar a las autoridades, cambiar las caras, ¿verdad? Tal vez, a veces solo se cambian las caras, pero siguen los mismos, pero es parte de, ¿verdad? Y como dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, pues porque nosotros votamos por ellos, ¿verdad? Después no nos podemos quejar porque en las urnas es que los elegimos y después cuando están en el poder ya no los queremos, pero es parte de la dinámica, ¿verdad? Ya no siempre todos tenemos que estar de acuerdo. La responsabilidad. Los gobernantes y los gobernados están sometidos a la ley. O sea, nadie es superior a la ley, ¿verdad? Y eso no lo entendían. Y fue lo que le pasó a Otto Pérez Molina, ¿verdad? Porque llegó a gobernar con mano dura y con mano dura está preso, ¿verdad? Y ahí casi que quiere salir, pero bueno, le pusieron creo que 16 años de cárcel y pagar no sé cuántos millones de quetzales, ¿verdad? Como responsabilidad civil. Entonces, pero de todos modos, pues la responsabilidad es así, los tanto gobernantes como gobernados tienen que estar sometidos a la ley y están sometidos a la ley. O sea, no hay ni debe haber impunidad, porque por eso fue que apareció la CICIG, ¿verdad? Violentando la soberanía del país, porque pues ya nos estábamos convirtiendo en un estado ingobernable, ¿verdad? En donde había mucha corrupción y falta de transparencia, etcétera, 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 porque había impunidad, o sea, los que estaban en el poder hacían lo que querían y nadie les podía decir nada, ¿verdad? Pero eso se fue mejorando y ahorita pues las cosas han ido cambiando un poco y esperemos que sigan mejorando. Los elementos esenciales del Estado. Para Borja, los elementos constitutivos del Estado son: ¿qué es lo que forma un Estado? Es el pueblo, el territorio, el poder político y su soberanía. Son los 4 elementos que Borja nos dice que son los elementos constitutivos del Estado, ¿verdad? Entonces, el pueblo, que es el elemento humano. O sea, un Estado no puede ser un Estado si no tiene personas, si no tiene gente, ¿verdad? O sea, la gente, el pueblo, las personas somos los que formamos el Estado. El territorio, pues tiene que haber un espacio físico, y si no, miren a Israel, que a Israel Dios le prometió la tierra prometida de Dios, decía la de Israel, pero el problema fue que les tuvo miedo a los que habitaban la tierra cuando dijeron, les dijo Dios, este es el territorio, ¿no? Y ellos tuvieron miedo. Parece que tuvieron miedo de sacarlos de esa tierra y pasaron errantes muchos años, porque hasta en el siglo pasado fue que les asignaron un territorio que todavía siguen peleando, ¿verdad? De hecho, todavía la franja de Gaza sigue en conflicto ahí, ¿verdad? Y ya vieron que hace unos años tenían el problema de que querían establecer su capital y pues los otros se oponían porque como que es un lugar religioso para muchos, ¿verdad? Los musulmanes y otros, ¿verdad? Entonces, los israelitas. Entonces, ellos siempre han tenido problemas de territorio, pero el territorio es importante. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro territorio. Que antes, cuando yo crecí, también Belice era nuestro, decíamos, pero qué si no, ¿verdad? Inglaterra lo peleó y de hecho todavía está ahí en conflicto esa parte, pero nuestro territorio es sin incluir Belice, ¿verdad? Pero es nuestro territorio. Entonces, otros no pueden venir a invadir nuestro territorio porque para eso está el ejército. El ejército está para velar por las fronteras del país, ¿verdad? Y si otros pueblos invasores quieren venir a invadirnos, el ejército tiene que estar presto y dispuesto ahí para defender. Le llaman soberanía, ¿va? Para defender nuestra soberanía. O sea, nuestro territorio es nuestro territorio y forma parte del Estado y de nosotros, ¿verdad? Como pueblo. Bueno, el poder político, que es la facultad de mando sobre la sociedad, ¿verdad? Que ese se obtiene a través de las urnas, ¿verdad? El poder político se obtiene por medio de las votaciones, ¿verdad? Nosotros les damos ese poder político a algunos guatemaltecos
que se atreven pues a participar en ese tipo de elecciones, ¿verdad? Entonces participan y son electos y entonces ellos ostentan el poder político, ¿verdad? La soberanía, que es la capacidad de autodeterminarse sin sufrir interferencias exteriores, ¿verdad? Tenemos una organización política y un orden jurídico. O sea, nosotros tenemos todo eso. Pues somos un país democrático, libre e independiente, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Estamos bien, licenciada. Vamos bien, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Todavía siguen conectados, ¿verdad? Porque lo que pasa es que yo cuando tengo la pantalla así no los puedo ver. Bueno, que de todos modos ustedes no tienen la cámara encendida, pues, pero sí necesito saber que están ahí. Qué bueno. Sí, licenciado, todos presentes. Muy bien, gracias. En la lucha, ¿ah? Sí. Ahí, Licenciado, en la lucha contra el sueño. un buen café cae bien, ¿verdad? Aquí, licenciado. Ujú. Gracias, gracias, muchas gracias. Pues miren, hubieron algunas instrucciones que nos dieron a través de una circular que dice que esta clase la podemos nosotros terminar ya no a las 10:30, sino a las 10:15. Y que ustedes se pueden conectar a su siguiente curso a las 11:15, para que tengan media hora ahí para ir al baño, tomarse su cafecito o algo, ¿verdad? Aunque ustedes de hecho están ahí presentes, ¿verdad? Pero nos dieron ese chance, ¿verdad? Ese margen para que nosotros nos desconectemos a las 10:15 y pues el otro curso comenzará a las 11:15, pero ustedes tienen también que recibir instrucciones de su otro profesor, ¿verdad? Porque yo solo les estoy avisando que vamos a cortar a las 10:15. Si hay que se pueden conectar a las 11:15, ustedes le preguntan al profesor que sigue, no sé quién será, ¿con quién están después? Fundamentos teóricos con el licenciado Omar. Omar, pues a él le preguntan porque a él también le llegó la misma circular. ¿Alguien quiere hablar? Oí ahí una campanita. Lick, una pregunta. Dígame. En la diapositiva anterior decía lo que es aparato de coerción. Yo sí he escuchado mucho eso utilizado en derecho, decirles aparato. ¿A qué se debe o a qué se refiere con el término aparato? Así le llaman. Así han denominado, ¿verdad? Aquí dice el aparato coercitivo. O sea, así les denominan, ¿verdad? Aparatos coercitivos. La palabra aparato tiene muchos significados, pero aquí lo usan para decir que es un grupo, un elemento, un instrumento, ¿verdad? Es algo que usa el gobierno para ejercer la coerción sobre el pueblo, ¿verdad? Por eso es aparato coercitivo, ¿verdad? Y es contra el pueblo, pues. Ah, ok. Muy amable, licenciado, gracias. Bueno, Licenciado, yo quiero opinar algo. dígame. Referente al tema que usted hablaba, yo tengo un amigo sobre eso de los partidos políticos, ¿verdad? Pues acá hubo en su momento un partido que participó, hizo su campaña para alcalde, ¿va? ¿Cómo no? En ahora- Misco, en Guatemala, ¿no? En Misco. Ah, muy bien. Entonces, ahora se fue a un departamento, este partido, y está buscando un candidato, ¿verdad? Para poder, como usted decía, o sea, ya no ponen la cara a ellos, sino que eligen a otras personas, pero detrás de todo eso sigue estando ese partido, ¿verdad? Los Rivera, dice usted. Exactamente. Están en- Se lo digo porque este amigo, a él lo están proponiendo, entonces él está así como que, y hablábamos de eso el viernes porque me dice, pues que él no se siente preparado, él todavía tiene metas y todo, pero ellos le dicen, ¿verdad? Que como hay mucha gente que lo conoce por allá, entonces que puede darse a conocer y todo, y posiblemente tal vez no quede ahorita, pero dentro de 4 años ya vayan con todo, ¿verdad? Y sí, o sea, es por el comentario, como le digo, que tal vez ellos no ponen la cara, pero sí hacen que otras personas estén. Abraham Rivera estuvo de alcalde en Misco.
es el mayor de los Riveras, ¿verdad? Entonces, y después, me imagino que tenía propiedades por allá en Escuintla y como el requisito es que uno sea habitante del municipio, ¿verdad? Entonces, imagino que el municipio de Escuintla y se propuso como alcalde de allá de Escuintla y fue alcalde de Pero Escuintla. posiblemente, pero al menos mi compañero es del Atlántico, de allá por Baja Verapaz, si no estoy mal, o Alta Verapaz, Pues, pero ahorita es para presidente, para alcalde. para alcalde de allá, pero de Sí, ese partido. exactamente. Pues, sí, es que lo que pasa es que como ellos formaron su partido, ¿verdad? Con este otro que está, que es Rivera, que estuvo de alcalde también, el otro Rivera, ¿verdad? Que se sigue, ahora se va a lanzar siempre aquí para alcalde de Misco, ¿verdad? Es el otro Rivera. Entonces, pero como necesitan, como es un partido a nivel nacional, necesitan representantes en cada municipio, ¿verdad? En los 340 y tantos municipios necesitan tener un representante porque recuerden que son los gobiernos locales y entre más, más alcaldías tengan, pues el gobierno nacional se ve fortalecido, ¿verdad? Los partidos políticos buscan líderes en cada comunidad que los represente. Y normalmente pues buscan gente que si no es de carrera política, pues que tenga algún tipo de representatividad en la localidad. A veces puede ser, qué sé yo, no sé, algún líder campesino, líder sindical, algún maestro. Y si no, vean a nuestro señor decano, pues el licenciado Suárez Roldán, que ha pedido permiso para dedicarse a la campaña política, ¿verdad? Que va como vicepresidenciable por el partido gobernante, ¿verdad? Con el señor licenciado Conde, ¿verdad? Que ha sido diputado. Entonces va de segundo el licenciado Suárez. Entonces, ellos buscan personas que sean conocidas, tengan renombre, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si a mí me dicen por quién va a votar, pues busco a quien conozco, ¿verdad? Ustedes y por él voto, porque si no lo conozco, entonces Luis Suárez, por ejemplo, es muy conocido porque ha sido el decano de la facultad y porque ha pertenecido a la Junta Monetaria y porque ha pertenecido a otras cuestiones, ya ha hecho una carrera política profesional, ¿verdad? Y entonces se ha dado a conocer, y entonces vienen los partidos políticos y comienzan a buscar este tipo de liderazgo en las comunidades y les hablan pues para ver si ellos quieren, pero ahí sí que el que quiere se mete y el que no, no, ¿verdad? Ya sabe los inconvenientes que puede tener, pero si no es un momento, pues no, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, Yamatei, él creo que participó 4 o 5 veces en la contienda electoral y hasta la última quedó. O sea, no es una carrera así de que te metes y ya quedas, ¿verdad? Y en los últimos tiempos que hemos visto que, por ejemplo, cuando estuvo el anterior presidente, me olvidó el nombre, pero me vieron que él era cómico, pues, y muy conocido por ser cómico. Jimmy Morales. Y Morales, él muy cómico, muy todo, y conocido, pues, por su programa Moralejas y todo eso. Entonces, él se tiró a candidato a alcalde de Misco, no sé si 1 o 2 veces, y no quedó, ¿verdad? Pero se tiró a presidente y quedó. ¿Cuáles han sido las razones? Pues no sé, pero te decía por ahí que él quedó por el voto en contra, no sé si era el líder, ¿verdad? En su momento. O sea, porque tal que no quedara el otro, Valdizón, pues votaron por como sucedió con Yamatei y Sandra Torres, ¿verdad? O sea, que Yamatei dicen que ganó por el voto en contra de Sandra Torres, ¿verdad? Y a veces no quedan porque sean los elegidos, ¿verdad? Sino que porque para que no quede la otra persona, quedan ellos, ¿verdad? Y así se ha dado en los últimos 2 periodos, ¿verdad? Que como que ha sido más bien el voto en contra, pero ay, como son elementos que se pueden jugar ahí, ¿verdad? Los políticos lo hacen. Porque ellos realmente son los que manipulan el voto de esa manera, ¿no? ¿Alguien quiere hablar? Oí que sonó ahí la campanita. ¿No? Sí, licenciado, una pregunta. Dígame. ¿Para ser alcalde en alguna comunidad tienen que tener algún nivel académico? No, no,
Yo creo que tal vez saber leer y escribir, ¿verdad? Pero no tienen. Yo creo que para participar en política no es de ese tipo de exigencias. Solo que tengan cierta edad, que vivan en el lugar, si para alcaldes que tengan más de 6 meses de vivir ahí en el territorio, en la jurisdicción municipal, ¿verdad? Porque si no, parece que no. Y que tengan ganas, ¿verdad?, de meterse a esos problemas y para adelante, ¿verdad? ¿Alguien más? Licenciado, al menos mi amigo vive ahí. Bueno, él nació ahí, creció ahí, solo que ahorita, por el momento, como trabaja acá está. Pero cuando hacen partidos en su comunidad y todo, él es patrocinador de uniformes, necesitan hacer actividades y él está aportando efectivo y más que todo en lo económico, él siempre ha apoyado en cualquier actividad que se haga en su comunidad y todo. También por eso, porque como es muy reconocido en ese sentido, ¿verdad? Que apoya mucho, pues igual mucha gente dice que lo conoce y lo quiere y llegan a su casa a solicitar ayuda, cosas así, y él siempre ha dado. Sí. Cabal, esas son las características que buscan los políticos de las personas, ¿verdad? Porque van a votar por ellos, la gente lo conoce, ¿verdad? Entonces, de alguna manera los conocen. Entonces, esos son los líderes que buscan, ¿verdad? Porque cuando uno no es conocido, por ejemplo, si yo me lanzo para alcalde aquí de Misco, porque vivo en Misco, ¿verdad? ¿Quién va a votar por mí si no me conocen? Tal vez ustedes, ¿verdad? Que ahora que ya me conocieron, pero la gente no me conoce, entonces a mí no me van a buscar, ¿verdad? Aunque tenga estudios y tenga experiencia y tenga qué sé yo, pero no me conocen, yo no soy líder, ¿verdad? No me he dado a conocer, entonces lo que buscan es eso, ¿verdad? Es gente que sea conocida. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, vamos a seguir con las diapositivas porque el tiempo se nos va. El concepto histórico del Estado de Derecho. El Estado como el derecho son producto de las sociedades antagónicas. Y en cada uno de los estadios por los que ha atravesado la humanidad, desde la desintegración del régimen de la comunidad primitiva, han representado los intereses de la clase dominante. O sea, ahorita ya entendemos cuál es la clase dominante, ¿verdad? Y cuáles son las fuerzas productivas, ¿verdad? O sea, la clase dominada. Bueno, el tipo de Estado y de derecho. Este viene determinado por la base de la sociedad, o sea, la base y la superestructura. Entonces aquí estamos hablando de la base. Entonces, la base es dividida en clases, ¿verdad? En clases sociales a la que sirven por la fuerza y la voluntad de la clase dominante a la que representan. Determinar el tipo de uno u otro estado y derecho significa señalar la dictadura de la clase a la cual representan. O sea, las clases antagónicas son esas, ¿verdad? La clase dominante y la clase dominada o subordinada, ¿verdad? Formas de gobierno y de estados. Cuando se habla de gobierno, se refiere al conjunto de poderes públicos, de los órganos a quienes se atribuye el ejercicio supremo de la soberanía, o sea, del poder del soberano. Por la forma de gobierno de los estados se analizarán la monarquía y la república. O sea, son dos formas de gobierno diferentes, ¿verdad? El gobierno monárquico y el gobierno de república, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de estado, se refiere a la organización política en su conjunto, en su completa unidad, formada por sus diversos elementos. Por la forma de organización de los estados se entiende